amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya estamos aquí un día más desde el volante. Y el día de hoy les voy a platicar de una situación que a la industria automotriz la trae ahorita vuelta loca, que es la falta de semiconductores, la falta de suministro de chips, memorias, microprocesadores, etcétera. ¿Sí? Y eso está provocando pues que haya cortes en la producción de ciertos modelos de vehículos a nivel mundial de prácticamente todas las marcas. Entonces, pues si les late, acompáñenme. Pues como les digo, sí, la industria automotriz y la industria de la tecnología en general está sufriendo ahorita de un problema en la cadena de suministro de semiconductores. Los semiconductores, que son los chips electrónicos, memorias, microprocesadores, etcétera, que permiten el funcionamiento prácticamente de todo en este planeta, ¿sí? Como sabemos, los autos tienen computadoras, no tienen una sola, tienen muchas, y cada una de ellas requiere al menos un microprocesador, al menos una memoria y algunos otros microprocesadores o chips electrónicos, de los cuales ahorita hay una crisis a nivel mundial en el tema de suministro por una consecuencia o como consecuencia de el confinamiento y los cierres que hubo a mediados del año pasado, principios, por la pandemia de COVID-19. Miren, primero déjenme explicarles un poquito acerca de cómo funciona la industria de los semiconductores. La industria de los semiconductores, los procesadores o las memorias o los chips tienen un proceso de fabricación muy largo. ¿Sí? Muy largo, me estoy refiriendo a alrededor de hasta 3 meses inclusive el ciclo de producción de un microprocesador. ¿Por qué? Porque el proceso productivo, aunque es muy complejo y me llevaré unos 10 videos a explicárselos, consiste en depositar capas de metal o de silicio prácticamente con precisión de átomos, ¿sí? Micras, para fabricar ese microprocesador, y ese proceso es muy lento, ¿sí? Y se fabrican lotes grandes de wafers, así se le llama, obleas de semiconductores, luego se parten, luego se soldan las conexiones, se ponen las terminales y luego se encapsula al final en un polímero que le da esa forma de como arañita o un cuadrito ahí con muchas patitas metálicas. Entonces, ese proceso, como les digo, sobre todo el proceso de depósito de las capas es muy lento y puede tardar, insisto, hasta 3 meses en ser producido un microprocesador o un lote de microprocesadores, lo cual se hace así, en lotes, ¿sí? Se van fabricando lotes de cientos o inclusive miles, dependiendo del tamaño de la tecnología, y así se hace, ¿no? Pero resulta que como hubo un cierre generalizado en Asia, ¿sí? A mediados del año pasado, pues todos esos procesos productivos fueron totalmente detenidos, ¿sí? Entonces resulta que incrementa de nuevo la actividad de la industria en general y se reactiva. Y en el caso de la industria automotriz había inventario de partes para fabricar autos, de partes para fabricar componentes para fabricar autos, y así sucesivamente. Entonces se reactivó y la demanda y la producción empezó a crecer muy rápido, de tal manera que la producción de autos alcanzó a terminarse casi el inventario que había de piezas semiterminadas, etcétera. En el caso de los semiconductores, obviamente había quizá inventario de wafers o de obleas, de componentes que faltaban sus procesos finales de encapsulado, de soldado de terminales, de platinado de las terminales, y hubo oportunidad de suministrar esos componentes para fabricar las computadoras, los cerebros electrónicos que controlan las funciones de los vehículos. Pero se reactiva la industria a nivel mundial y la vida en general da un giro hacia la comunicación digital. ¿Por qué? Porque todos tenemos en casa al menos, yo creo, una persona, en mi caso mis hijos, por ejemplo, que están tomando clases a distancia, ¿sí?
muchos estamos trabajando desde casa y muchos, por el mismo tema del confinamiento, volteamos a ver el entretenimiento digital como una opción para pasar el rato. Entonces eso hace que la demanda de productos de electrónica de consumo crezca exponencialmente, ¿sí? Ahorita los fabricantes de celulares, tablets, computadoras, etcétera, televisiones inclusive, están sufriendo un auge, digo sufriendo entre comillas, un auge muy bueno. Pero eso hace que la demanda de semiconductores se incremente mucho más allá de lo que se tenía planeado. Entonces se reactiva la producción de semiconductores, pero ¿qué pasa con las empresas productoras de semiconductores? No sé, estoy hablando de Renesas, estoy hablando de STMicro, estoy hablando de mismo Bosch, por ejemplo, o Intel, etcétera, etcétera. Ven incrementada su demanda en todos los sentidos y en todos los rubros del negocio, en todos los ámbitos, incluyendo la automotriz. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que pues obviamente no podemos comparar la cantidad de autos que se venden en el mundo con la cantidad de computadoras, tablets o celulares, por poner ejemplos. Son miles de artículos de consumo, sea un celular, una tablet o una de computadora, que se fabrican por cada vehículo que se fabrica, ¿sí? Por cada automóvil. Entonces las empresas fabricantes de semiconductores voltean y ven esa demanda que crece exponencialmente en la electrónica de consumo y la demanda de electrónica automotriz que se reactiva y que crece a niveles no pre-pandemia, pero a niveles mucho más importantes de los que tenían obviamente cuando todo estuvo cerrado. Y para las empresas fabricantes de semiconductores es mucho más rentable por volumen fabricar semiconductores para la electrónica de consumo. Les explico un poquito, ¿sí? Los voy a enrollar mucho, pero ojalá que les sirva la información y que les guste. Por ejemplo, un fabricante de microprocesadores como, no sé, Renesas, por poner un nombre, o STMicro, o a quienes ustedes quieren llamar, resulta que los chips para la industria automotriz llevan unos estándares de calidad mucho más altos. Entonces ellos tienen mucho más desperdicio. ¿Por qué? Porque piezas que fallan las pruebas por un margen muy pequeño son desechadas. Entonces las piezas buenas, digamos, las que cumplen los estándares de calidad, las venden mucho más caras que un microprocesador, una memoria de similares especificaciones que para la electrónica de consumo. Porque obviamente no es lo mismo que te falle tu tablet a que te falle tu sistema de bolsas de aire del carro. Entonces venden muchísimo más electrónica de consumo. En volumen significa mayor ganancia para la empresa, ¿sí? Y en la electrónica automotriz el margen de ganancia es más grande, pero el volumen es muy pequeño. Entonces, al buscar ese flujo de efectivo, las empresas, esas ganancias rápidas, digamos, pues obviamente vuelcan su atención y sus prioridades de producción a la electrónica de consumo, ¿sí? Aunque haya contratos de por medio y todo, hay cláusulas que se llaman de Act of God o Force Majeure, fuerza mayor, en resumen, que permiten a las empresas tener esa capacidad de decisión, ¿sí? Más allá de los contratos legales que pueda haber. Entonces, ahorita resulta que las empresas fabricantes de semiconductores están fabricando muy poca electrónica automotriz y no están pudiendo con la demanda que hay a nivel mundial de autos. Y no es que sea espectacularmente alta, simplemente creció a niveles menores a cuando inició la pandemia, pero creció muy rápido. Y al crecer muy rápido, la otra parte de su negocio que les da mucha más ganancia en volumen, pues están obviamente volcando su prioridad de producción a la electrónica de consumo. Entonces, pues así está la situación. Y en resumen, pues muchas líneas de producto, no puedo hablar de plantas completas, pero líneas de producto de prácticamente todas las marcas están deteniendo su producción de automóviles
por falta de chips electrónicos o de componentes electrónicos en este caso. Porque recordemos, lo hemos platicado en otros videos, la cadena de suministro de la electrónica automotriz es muy larga. ¿Sí? Viene desde el fabricante del wafer, que quizá voy a poner un ejemplo, está en Taiwán, pero el proceso de encapsulado, platinado y pruebas finales lo hacen en China, y luego ese componente va y viaja a Alemania o a México o a Estados Unidos, donde se usa para ensamblar la computadora del sistema de entretenimiento, la computadora de los frenos ABS, del sistema de control de tracción, de control del motor, control de transmisión, etc. Y todo ese proceso se le suma los 3 meses de fabricación solamente del semiconductor, más el tiempo de traslado, más el tiempo de producción de ensamble de las piezas electrónicas, más el tiempo de producción y de ensamble de un automóvil en general. Entonces estamos hablando de más de 6 meses, 8 meses, quizá más, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Hace 8 meses o quizá un poco más, la industria en general cerró, y ahorita que está recuperando unos niveles relativamente decentes o aceptables, pues resulta que ya no hay componentes, ¿sí? Imagínense que pues no se puede fabricar, voy a poner otro ejemplo al aire, una Toyota Tacoma, si no tenemos la computadora del motor. No se puede fabricar la Dodge Durango si no tenemos la memoria que lleva el sistema de entretenimiento, y así sucesivamente. Entonces así tenemos ahorita la situación en la industria automotriz. Se los platico una visión un poquito desde adentro, lo que estamos viviendo en la industria, para que vean por qué, si ahorita ustedes son de los afortunados que pueden comprar un auto y van a la agencia y le dicen, pues espérate 4 meses porque no hay no sé, CRBs, por poner un ejemplo. Creo que la CRB no tiene un problema ahorita, pero lo pudiera llegar a tener, pero así, ¿no? Entonces así está la situación. Insisto, las ventas están queriéndose recuperar, pero la cadena de suministro está deteniendo esas ventas. Entonces pues es una situación nada favorable, nada agradable ni para los fabricantes de vehículos, ni para toda la cadena de suministro, que incluye proveeduría de primero, segundo, tercer nivel. Entonces pues está emocionante, pero lo bueno es que hay demanda, ¿sí? Y lo bueno es que hay salud. Ojalá que todos tengamos salud, y ojalá que les haya gustado este video, ¿sí? Cuídense, por favor, ¿sí? Traten de salir lo menos posible. Estamos viviendo una etapa crítica de la pandemia, una segunda etapa crítica de la pandemia en todo el mundo, obviamente en México también, y aquí en mi ciudad, en Guadalajara, pues no es la excepción. Entonces cuídense mucho, salgan lo menos posible, usen el cubrebocas bien hecho, ¿sí? bien usado, cúbrense la nariz hasta el mentón, lávense las manos, y también usen gel antibacterial, gel en alcohol, alcohol en gel, perdón, cada vez que salgan, ¿sí? Y bueno, más allá del comercial y de recomendarles que se cuiden, pues repito, ojalá que les haya gustado el video. Si les gustó el video, hay que aplicar la fórmula del INGE, está bien sencillita, es darle like al video, suscribirse al canal, activar las notificaciones para que estén al pendiente de los siguientes videos, y compartan este video con sus amigas, con sus amigos. A alguien le puede interesar cómo está la situación ahorita en la industria automotriz por la industria de los semiconductores. Pero bueno, amigas y amigos, una vez más, hasta luego y que estén muy bien.